¿Puede Dios cumplir sus promesas aun cuando todo alrededor parece estar llegando a su fin? ¿Qué hacemos cuando la palabra de Dios confronta nuestra vida y nos llama a obedecer, pero preferimos escuchar aquello que resulta más cómodo? ¿Estamos confiando realmente en las promesas del Señor, o permitimos que las circunstancias determinen nuestra esperanza? Reciban un cordial saludo de gracia, esperanza y confianza en las promesas del Señor, amados compañeros de la Biblia hablada del Plan de Lectura Bíblica Asistida 365. En nuestro encuentro anterior recorrimos Jeremías capítulos 29 al 32. Allí acompañamos al pueblo de Judá durante el exilio y descubrimos que Babilonia no sería el final de su historia. Dios les enseñó a esperar, a buscarle de todo corazón y a confiar en que, después del tiempo de disciplina, vendría la restauración. También contemplamos la extraordinaria promesa del nuevo pacto, en el cual Dios escribiría su ley en el corazón de su pueblo. Hoy continuamos directamente con Jeremías capítulos 33 al 36. Y veremos cómo, en medio del asedio de Jerusalén y cuando la destrucción parece inevitable, Dios vuelve a anunciar esperanza. Pero también encontraremos una escena impresionante en la que el rey y sus funcionarios escucharán las palabras de Dios escritas en un rollo y decidirán quemarlas. El contexto histórico sigue siendo el de los últimos días del reino de Judá. Nos encontramos aproximadamente alrededor del año 587 a.C., durante el reinado de Sedequías. El imperio babilónico domina el escenario internacional y el ejército de Nabucodonosor tiene sitiada Jerusalén. La ciudad está a punto de caer y Jeremías se encuentra encarcelado por haber anunciado que la resistencia contra Babilonia terminaría en derrota. Recordemos también cómo llegamos hasta aquí. El reino del norte, Israel, había sido llevado cautivo por Asiria en el año 722 a.C. Posteriormente, Babilonia reemplazó a Asiria como gran potencia y comenzó a someter a Judá. Ahora Jerusalén se encuentra en sus últimos momentos como reino independiente. Humanamente hablando, todo parece perdido. Pero precisamente en ese momento Dios habla. El capítulo 33 comienza con Jeremías todavía encerrado y con la ciudad bajo amenaza. El Señor le dice que clame a él y le promete mostrarle cosas grandes y ocultas. Después anuncia que Jerusalén será restaurada, que volverá a haber alegría en sus calles y que el pueblo nuevamente dará gracias al Señor. Y nuevamente aparece una promesa mesiánica extraordinaria. Dios hará brotar para David un renuevo de justicia, un rey que hará juicio y justicia en la tierra. La historia de Judá parece estar terminando, pero Dios está mirando mucho más allá de la destrucción inmediata. El capítulo 34 nos devuelve a la realidad del momento. Sedequías recibirá la palabra de que Jerusalén será entregada en manos de Babilonia. Sin embargo, Dios también confrontará al pueblo por haber quebrantado un compromiso que había hecho, liberar a los esclavos hebreos y luego volver a someterlos. Aquello revelaba un corazón que obedecía solamente mientras las circunstancias le convenían. El capítulo 35 nos llevará a una época anterior, durante el reinado de Joacim. Allí conoceremos a los recabitas, una familia que obedecía fielmente las instrucciones recibidas de su antepasado Jonadab. Dios utilizará su obediencia como contraste frente a la desobediencia de Judá. Los recabitas habían recibido una instrucción humana y la habían respetado durante generaciones. Judá, en cambio, había recibido directamente la palabra del Dios vivo y repetidamente se había negado a obedecerla. El contraste es contundente. Finalmente, el capítulo 36 nos llevará a otro momento del reinado de Joacim. Dios ordenará a Jeremías que escriba en un rollo todas las palabras que le había hablado desde el comienzo de su ministerio. Baruc, su escriba, será quien las escriba y luego las lea públicamente. Pero cuando el rollo llegue delante del rey Joacim, sucederá algo estremecedor. Mientras se leen las palabras, el rey irá cortando los fragmentos del rollo y arrojándolos al fuego, hasta destruirlo completamente. Pero destruir el rollo no podía destruir la palabra de Dios. El Señor ordenará a Jeremías que vuelva a escribir las palabras, y añadirá otras más. Amados hermanos y hermanas, dispongamos ahora nuestro corazón para escuchar atentamente la palabra del Señor. Jeremías 33. Restauración de la prosperidad de Jerusalén.
Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad, y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira. Pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad, de aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria, entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová: en este lugar, del cual decís que está desierto sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová. Porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos: en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades, aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín, y alrededor de Jerusalén y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos del que los cuente, ha dicho Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará, Jehová, justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda, y que haga sacrificio todos los días. Vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: así ha dicho Jehová: si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo, y los levitas que me sirven. Vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo, diciendo: dos familias que Jehová escogiera ha desechado? Y han tenido en poco a mi pueblo, hasta no tenerlo más por nación. Así ha dicho Jehová: si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob, y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque haré volver sus cautivos, y tendré de ellos misericordia. Jeremías 34. Jeremías amonesta a Sedequías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor rey de Babilonia y todo su ejército, y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos, peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel: ve y habla a Sedequías rey de Judá, y dile: así ha dicho Jehová: he aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia, y la quemará con fuego, y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado, y en su mano serás entregado. Y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Con todo eso, oye palabra de Jehová, Sedequías rey de Judá: así ha dicho Jehová acerca de ti: no morirás a espada. En paz morirás, y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti, y te endecharán, diciendo: ay, Señor. Porque yo he hablado la palabra, dice Jehová. Y habló el profeta Jeremías a Sedequías rey de Judá todas estas palabras en Jerusalén. Y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén, y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, contra Laquis y contra Seca, porque de las ciudades fortificadas de Judá éstas habían quedado.
Violación del pacto de libertar a los siervos hebreos. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes, y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Pero después se arrepintieron, e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres, y los sujetaron como siervos y siervas. Vino, pues, palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: Así dice Jehová Dios de Israel: Yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo: Al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años, y lo enviará libre, pero vuestros padres no me oyeron, ni inclinaron su oído. Y vosotros os habíais hoy convertido, y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habíais hecho pacto en mi presencia, en la casa en la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habíais dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Por tanto, así ha dicho Jehová: Vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano, y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra, que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo, y de las bestias de la tierra. Y a Sedequías rey de Judá y a sus príncipes los entregaré en mano de sus enemigos, y en mano de los que buscan su vida, y en mano del ejército del rey de Babilonia, que se ha ido de vosotros. He aquí, mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella y la tomarán, y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá, hasta no quedar morador. Jeremías 35. Obediencia de los recabitas. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dals a beber vino. Tomé entonces a Jaazanías hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: Bebed vino. Mas ellos dijeron: No beberemos vino, porque Jonadab hijo de Recab nuestro padre nos ordenó diciendo: No beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab hijo de Recab en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos, pues, en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor rey de Babilonia subió a la tierra, dijimos: Venid, y ocultémonos en Jerusalén, de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Ve y di a los varones de Judá, y a los moradores de Jerusalén: ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre, y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: Volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres,
mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab hijo de Recab tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé, y no oyeron, los llamé, y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: No faltará de Jonadab hijo de Recab un varón que esté en mi presencia todos los días. Jeremías 36. El rey quema el rollo. Aconteció en el 4.º año de Joacim hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: Toma un rollo de libro, y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá, y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruc hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías, en un rollo de libro, todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc, diciendo: A mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos del pueblo, en la casa de Jehová, el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová, y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruc hijo de Nerías hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año 5.º de Joacim hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías hijo de Safán escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Y Micaías hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y aquí que todos los príncipes estaban allí sentados, esto es, Elisama secretario, Delaía hijo de Semaías, Elnatán hijo de Acbe, Gemarías hijo de Safán, Sedequías hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes a Jeudí hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusí, para que dijese a Baruc: Toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo, y ven. Y Baruc hijo de Nerías tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Y le dijeron: Siéntate ahora, y léelo a nosotros. Y se lo leyó Baruc. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero, y dijeron a Baruc: Sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruc, diciendo: Cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruc les dijo: Él me dictaba de su boca todas estas palabras, y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruc: Ve y escóndete, tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jeudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama secretario, y leyó en el Jeudí a oídos del rey, y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jeudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba, y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque Elnatán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. También mandó el rey a Jerameel hijo de Jamelec, a Seraías hijo de Asriel y a Selemías hijo de Abdeel, para que prendiesen a Baruc el escribiente y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías, diciendo: Vuelve a tomar otro rollo,
y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim rey de Judá. Y dirás a Joacim rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo, diciendo, ¿por qué escribiste en él, diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia, y destruirá esta tierra, y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él, y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos, y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá, todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo, y lo dio a Baruc hijo de Nerías escriba, y escribió en el de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Fin de la lectura. Meditemos en lo que hemos escuchado. Hay algo profundamente hermoso en estos capítulos. Cuando todo parece estar terminando, Dios sigue hablando de futuro. Jerusalén está sitiada. El reino está a punto de desaparecer. El templo será destruido. El pueblo será llevado al exilio. Pero Dios le dice a Jeremías, clama a mí, y yo te responderé. Esto nos recuerda que la realidad visible nunca es toda la realidad. Nosotros vemos lo que está ocurriendo delante de nuestros ojos, Dios ve la historia completa. Nosotros vemos una ciudad sitiada, Dios ve una ciudad que volverá a ser restaurada. Nosotros vemos un reino que está llegando a su fin, Dios ve el cumplimiento de sus promesas. Por eso, hermanos, nunca debemos interpretar la fidelidad de Dios únicamente a partir de nuestras circunstancias presentes. El hecho de que hoy no entendamos lo que está sucediendo no significa que Dios haya perdido el control. El capítulo 33 vuelve a mostrarnos la promesa del renuevo justo de David. Y cuando nosotros leemos estas palabras desde la perspectiva del Nuevo Testamento, sabemos quién es ese renuevo, Jesucristo. Él es el descendiente prometido de David. Él es el Rey justo. Él es aquel que vino a establecer un reino que no puede ser destruido. Y en él encontramos el cumplimiento de las promesas que Dios había anunciado a su pueblo. Pero luego encontramos el capítulo 34, y aquí aparece una advertencia muy seria. El pueblo había prometido liberar a sus esclavos, pero después cambió de opinión y volvió a someterlos. Habían obedecido mientras estaban bajo presión, pero cuando la situación cambió, también cambió su obediencia. Esto nos confronta con una pregunta importante. ¿Obedecemos a Dios solamente cuando nos conviene? Porque la obediencia verdadera no depende de si las circunstancias son favorables. No obedecemos porque nos resulte útil en determinado momento, obedecemos porque Dios es digno de nuestra obediencia. Después aparecen los recabitas. Y aquí Dios utiliza una familia sencilla para avergonzar espiritualmente a una nación entera. Los recabitas habían recibido una instrucción de su antepasado y la habían conservado durante generaciones. Judá, en cambio, había recibido la palabra directamente de Dios y no quiso escucharla. La enseñanza es sencilla pero profunda, no basta con escuchar la palabra, debemos obedecerla. Podemos tener Biblias en nuestras casas, escuchar predicaciones, participar en estudios bíblicos y conocer muchas verdades acerca de Dios. Pero el conocimiento que no produce obediencia termina endureciendo el corazón en lugar de transformarlo. Y entonces llegamos al capítulo 36, donde encontramos una de las escenas más impresionantes de toda esta sección. El rey Joacim escucha la lectura del rollo, y en lugar de arrepentirse, lo corta y lo arroja al fuego. Es una imagen poderosa del corazón humano cuando decide rechazar la palabra de Dios. El hombre puede quemar un rollo, perseguir a un profeta o intentar silenciar un mensaje, pero no puede destruir la palabra de Dios. Joacim pudo quemar aquel rollo, pero no pudo quemar la verdad. Jeremías volvió a escribirla. Y Dios añadió todavía más palabras. ¡Qué seguridad para nosotros! Los gobiernos pasan. Los imperios desaparecen. Los hombres mueren. Las culturas cambian. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y aquí encontramos una conexión preciosa con Jesucristo. Jesús mismo declaró, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra que Joacim intentó destruir sigue hablando hoy. Y esa palabra nos conduce al Evangelio. Nos anuncia nuestro pecado,
Nos muestra nuestra necesidad de un Salvador y nos presenta a Jesucristo como el único camino de reconciliación con Dios. Así que, amados, Jeremías 33 al 36 nos deja frente a dos caminos. Por un lado, está el camino de quienes escuchan la palabra, confían en Dios y permanecen fieles aun cuando las circunstancias sean difíciles. Por otro lado, está el camino de quienes escuchan la verdad, pero endurecen su corazón y buscan destruir aquello que los confronta. La pregunta no es solamente si estamos escuchando la palabra. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con ella? Porque Dios sigue hablando, sigue llamando al arrepentimiento, sigue ofreciendo gracia, sigue anunciando salvación, y sigue invitándonos a poner nuestra confianza en Jesucristo. Jerusalén caería, pero las promesas permanecerían. El templo sería destruido, pero Dios seguiría siendo fiel. El rollo sería quemado, pero la palabra volvería a ser escrita. Y el pueblo sería llevado al exilio, pero el propósito redentor de Dios continuaría avanzando hasta llegar al Mesías. La historia no estaba fuera de control. Dios seguía escribiendo su historia de redención. Y esa misma esperanza es nuestra hoy. Aunque no comprendamos todo lo que ocurre a nuestro alrededor, podemos confiar en que Dios permanece en su trono. Su palabra permanece firme. Y Jesucristo sigue siendo nuestra esperanza segura. Reflexionemos ahora en lo que esto significa para nosotros. ¿Estoy obedeciendo la palabra de Dios de manera constante, aun cuando hacerlo deje de ser conveniente para mí? ¿Hay alguna verdad de la Escritura que conozco, pero que estoy resistiéndome a poner en práctica? ¿Estoy confiando en la palabra de Dios y en las promesas de Jesucristo, aun cuando las circunstancias que me rodean parezcan contradecir mi esperanza? Gracias por acompañarnos en una nueva jornada de la Biblia hablada del Plan de Lectura Bíblica Asistida 365. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita y compartir este audio con alguien. Les habló su servidor, el pastor Larry García. Que el Señor te conceda un corazón dispuesto a obedecer su palabra, una fe capaz de confiar cuando las circunstancias parezcan difíciles y la certeza de que ninguna fuerza humana podrá destruir aquello que Dios ha hablado. Que Jesucristo, el renuevo justo de David, permanezca siempre en el centro de tu esperanza y de tu vida.